Muchísimas gracias, David. Sean bienvenidas, bienvenidos. Acérquense. Vamos a estar platicando hoy, como el último jueves de cada mes, de historia. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio. Les doy la bienvenida. Esta es su casa cultural. Siempre la intención aquí en la librería es platicar de cultura, de libros, de arte, de historia. Y justo el día de hoy tenemos una presentación muy especial con nuestro buen amigo David Canales Martínez, que es la nueva edición de su libro, me atrevo a decir un bestseller, mínimo aquí en nuestra librería, uno de los libros que más se vende, que es La Ruta del Olvido, en donde David hace un recorrido por una de las cantinas más famosas, más icónicas de la ciudad, y vamos a estar platicando un poquito de eso. Les quiero decir también que por el motivo de esta presentación tenemos hoy una pequeña degustación de un destilado muy especial que se hace aquí en Nuevo León. Es totalmente gratis para que lo conozcan y si gustan pueden acompañar la plática con esa pequeña bebida. El día de hoy nos acompañan también para presentar el libro el ilustrador Ácaro. Bienvenido a este espacio. Y el profesional, ahora sí, de la cantina, Reynold Rodríguez. Discúlpame. Bienvenido a este espacio. Entonces, sin más, los dejo con nuestros ponentes y de nuevo les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Como siempre, pues muy contentos de estar aquí en Punto y Coma, que es nuestra casa de cultura. Nosotros, si nos jactamos de ser una ciudad cultural, en la ciudad cultural debe haber eventos como estos, lugares como estos que promuevan nuestra cultura, la lectura, el teatro y todo eso. Entonces, muy agradecidos de que sea parte de nosotros este espacio de Punto y Coma. Y como platicábamos, el tema de hoy, todos los últimos jueves de mes estamos aquí platicando de historia, y hoy sucede que tenemos una tercera edición del quinto de los 11 libros que ya hemos escrito de Soy Norestense, y estamos trabajando con 3 más, entonces muy pronto van a ser 14 libros de Soy Norestense. Este es el quinto libro que ya se agotó la primera edición. La segunda edición es una edición que hicimos únicamente virtual, o ¿cómo se llama? Pues por Amazon, sí. Era real, pero pues sí, muy real, por eso no tiene nada que ver con lo virtual, pero bueno, nunca se imprimió un tiraje. Y lo que hicimos de la primera edición a la segunda edición es que le agregamos una cantina más, que es el Salón Pesina, porque cuando escribí el primer libro en 2019, el Salón Pesina cerró por unos meses, y entonces no hubo posibilidades de meterla, no sabía si iba a volver a funcionar. Si volvió a funcionar, entonces metimos al Salón Pesina dentro de la historia. Y también me tocó conocer a un maestro cervecero que trabajó en la cervecería La Norteña, una cerveza norteña que anduvo por ahí en los años 50. A ninguno de ustedes les tocó. A mí se me hace que sí, qué varón. Pero hay vestigios, por ejemplo, si ustedes van al Indio Azteca, en las sillas, los respaldos del Indio Azteca, hay mesas, hay sillas que dicen superior, hay sillas que dicen 2X, que realmente no dicen 2X porque la cerveza se llamaba siglo XX, ¿no? Lo que dice el siglo XX, pero nosotros, para simplificar el asunto, le dijimos 2X y ahí se quedó. Y también hay respaldos con la cerveza norteña. Entonces es una historia de una cerveza que le echó muchas ganas, pero pues no duró mucho tiempo. Esa fue la segunda edición. Y luego, como se estaba agotando la primera edición, trabajamos en esta tercera edición, y ahí pues un buen amigo, no, espero que no se ponga a llorar porque es muy sentimental, Reynold, está bien padre su título, porque él, su chamba es que le está cuidando a sus hijos la cantina del progreso, ¿no? Esa es la labor de Reynold.
Y en esa chamba pues es muy creativo y se le ocurrió que hiciéramos una especie de pasaporte con la ruta del olvido, y esa es la tercera edición. Es adicional a lo que ya teníamos en la segunda edición. Le agregamos un capítulo de las cantinas nuevas, porque ese es otro punto que hicimos. En el primer libro me enfoqué en las cantinas antiguas, las cantinas de tradición, de más de 3 generaciones, porque el personaje así lo ameritaba, y la idea era que no se murieran estas cantinas antiguas. Pero han resurgido cantinas muy padres. De hecho, les quiero confesar que ahorita estuve con unos suizos y terminamos en el Cuadro Coyote, que es una de estas cantinas nuevas que se pueden presumir. Entonces hay un capítulo exclusivo de esas cantinas nuevas. Y luego lo más interesante de este libro es que es el pasaporte, y al final del libro ustedes van a tener cerca de 10 cantinas que participan con nosotros, y ustedes pueden ir a esas cantinas con su libro y les van a sellar su pasaporte y les van a regalar una cerveza, y además van a participar en cosas que vamos a estar haciendo nosotros con la gente que vaya cumpliendo su propia ruta de olvido. Y adicional a todo esto de esta tercera edición es que nosotros también, igual con la idea de Reynold, invitamos a un pintor de brocha gorda y de brocha delgada, ¿no?, que es Ácaro, que estuvo él visitando las cantinas y trabajando, porque se tardó casi un año, ¿verdad? Ahorita nos platica. También que cuidar el hígado. Y ahorita nos va a platicar él también, porque luego, además de que en cada capítulo viene, en la primera edición viene una fotografía de la cantina, y ahora lo que viene es una ilustración de Ácaro, y lo invitamos también a que hiciera la ilustración de la portada. Entonces por eso cambian. Aquí tenemos la primera edición, ¿no? Esta es la primera edición, 2019, imprimimos 3,000 libros, y yo nomás tengo 3 de los 3,000. Yo tengo uno. Ándale, vas, ¿no? Podemos juntar ya 4. Y para esta tercera edición, entonces invitamos a Ácaro, que la idea es que nos platique un poquito qué fue lo que lo animó a así participar en el proyecto, pero además ahí los motivos, se nos explica un poquito de cómo fue cada una de las cantinas, ¿no? Sí, pues justo fue idea de Reynold, fue quien nos conectó al texto de David, y pues a mí fue bien orgánico en realidad para mí el proceso de hacer los dibujos, porque pues yo tengo, además de muchos años visitando cantinas, pues la costumbre de sentarme a dibujar en la cantina. Los más de los casos tiene que ver con la soledad, ¿no? Como con el no estar nada más viendo para ver quién entra por la puerta, pues sino más bien con eso, o no soltar la cheve, ¿no? Entonces como para impedir que a mí me pasa, les confieso que cuando estoy en un entorno en el que no estoy acompañado con gente que conozco, pues sí se me da este movimiento, ¿no? Con más frecuencia, sí. Y bueno, yo creo que empecé a dibujar en la cantina más o menos cuando empecé a ir a las cantinas, por allá del 2008 yo creo, como 2009, sí. Y bueno, hablando un poco de esta desaparición o este borrado de los espacios, ¿no? Que pues en el caso de la Ruta del Olvido, pues casi todos son espacios que continúan funcionando. A mí me ha pasado que hago dibujos en lugares que pues luego terminan por cerrar, ¿no? Pero bueno, queda ese registro ahí en la imagen, ¿no? En el papel. Entonces cuando Reynold me invita, cuando leo el libro, pues para mí fue una cosa bien natural aceptar participar, pues porque es algo que, como les cuento, ya venía haciendo desde hace muchísimo, y pues que disfrute
que disfrute. Cada una de estas fotografías, pero estos dibujos, ¿cómo se llaman? Se llamarían Sí, son ilustraciones. Sí. Están en poder de Reynol. Él es el coleccionista de cada uno de ellos y bueno, pues con sus derechos de autor nos permite ponerlos aquí, así que no me lo van a enojar porque luego me los quita la idea. Y fue parte de esa labor, ¿no? Yo conocí a Pablo Ácaro, que siempre decía Ácaro, y luego de que necesito saber el nombre de este hombre, que me cae tan bien además, Pablo. En una fama, creo, o en el sitio centro, sitios muy seguramente, y tenían algo que me llamó mucho la atención, es que veníamos de la pandemia y había ciertos objetos que tenían mucho que ver con la pandemia, los tapabocas, y otros objetos que para mí no significaban tanto en aquel momento, pero luego significaban mucho, que era que había hecho unos dibujos chiquitos en boletos de camión. Ahora que estoy más inmerso en todo este tipo de temas, pues de la problemática de la ciudad, me resuenan al triple, pero en aquel momento decía, fíjate, este hombre convirtió algo que casi el 100% del tiempo está destinado a ir a la basura, ¿no? Un boleto de camión, y lo convirtió en arte. Y eso a mí me fascinó. Y esto es lo que... Y dice que no llore, ¿verdad? Bueno, no hay garantía. Eso es lo que yo pretendo hacer en los diferentes ámbitos de mi vida, no en la cantina, sino en la cantina, en la cátedra que yo doy en el TEC de Monterrey, de una maestría en terapia breve sistémica. Convertir algo que estaba batallando, poco quebrado, en algo, a lo mejor no al nivel de Ácaro, pero en algo que pueda ser funcional o incluso una obra de arte. Eso a mí me pareció fantástico. Le compré varios, se los regalé a amigos, creo que yo no me quedé con ninguno. Pero nos hicimos amigos y he seguido coleccionando piezas y sí fue muy... Un día fue a la cantina, ahí me lo encontré, y dije, oye, tengo esta idea. Y una cosa llevó a la otra. Sí. Es simbólico también que haya nacido esa alianza justo en la cantina, ¿no? Muy ad hoc. Ahí, platícanos un poquito de la portada, porque creo que fue la que más batallaste, ¿o no? Sí, sí, los dibujos del interior de las cantinas, pues el proceso es sencillo, ¿no? Entro a la cantina, pido una chave y saco la libreta y me pongo a dibujar desde el lugar que haya alcanzado, ¿no? Pero la portada pues sí requería una elaboración conceptual pues un poco más profunda, ¿no? Y la solución que le di pues fue, en un principio mi intención era hacer un mapa que digamos que contuviera pues, la geografía que respecta a todas las cantinas que aparecen en el libro, pero ahí donde está el Raibar, que está hasta San Pedro, entonces pues, se volvía una cosa muy amplia. El Pilos, que está en Guadalupe. El Pilos en Guadalupe, ¿no? Entonces lo que hice fue seguirla al primer cuadro y un poco más, y marcar ahí las cantinas que alcanzan a aparecer, entre ellas el Progreso sale. Y sobre eso... Entonces tienes favoritismos ahí, ¿no? Pues... Hay gente que te cae mejor, pero hay razones. Claro, sí, no es gratuito tampoco. La idea también partía de este tipo de mapas publicitarios, como del diseño como de los 50s o 60s, que empresas pagaban para que alguien con conocimientos de cartografía hiciera un mapa, y con la excusa también de incluir los sitios, ¿no? Entonces había algo de ilustración, aparecían los logos como en viñetas en torno al mapa. Y lo que hice para la portada fue como incluir sí unas viñetas, pero alusivas al texto, ¿no? Al viaje del protagonista del libro, ¿no? Pues por ahí aparece la única, creo que es la única cantina que está cerrada ahorita. La favorita. Aparece en la esquina. Entre otras imágenes ahí que aluden. Que no las manchas
borrachos, pues de cerveza. Entre la cerveza y entre las lágrimas, ¿verdad? Sí. De lágrimas. Se me hace que yo no les había dicho, pero cuando escribí el primer libro, o sea, la primera edición, mi chamba principal fue documentar cada cantina, que fue muy difícil porque me acompañaba gente cada visita y para cada cantina fueron 6 o 7 o 8 vueltas para entender bien la No historia. te quedaba claro desde el principio. Y luego otra vez. Y luego después de la tercera cerveza pues ya se me olvidaba, entonces tenía que volver después. Y ya con esa documentación, pues tengo un editor y amigo que le presenté ahí, pues yo muy contento de que había logrado a cada cantina ponerle su historia. Y me dice, pues sí, nada más que mejor novélalo, ¿no? Y en la torre, o sea, voy para atrás. Y desgraciadamente, esta persona aquí está entre nosotros. Me puso a trabajar y ahí voy a inventar al personaje, y por eso después habla de un despecho que busca olvidar, y por eso el juego de palabras de la ruta del olvido, porque siempre ahora me dicen, ¿por qué le pusiste ruta del olvido si lo que quieres es que se acuerden? No, pues bueno, no nos vamos a acordar, bueno, nos vamos a acordar más de lo que queremos olvidar que de lo que nos queremos recordar. Y de ahí venía que en la primera edición, en la ruta del olvido, se me olvida que te estoy olvidando, como parte de ese proceso en donde pues no queremos olvidar, lo que queremos es superar, porque pues es parte de nuestra historia. Y ahí viene esa novela, que pues sí hay estos desencuentros propios de las cantinas, que no siempre es así. O sea, una cantina, el 90% de las veces es para pasársela bien, para disfrutar, para estar con los amigos, para soltarse, siempre digo yo, tenemos que ver la cantina como un desapego temporal, ¿no? Y de esa manera pues no se hace vicio, ¿no? Nada más es una bonita costumbre, como se dice. O sea, se trata de ir a un lugar en donde nos vamos a olvidar un poquito de nuestra rutina, pero un ratito nada más, sabiendo que vamos a salir de ahí y vamos a regresar y afrontar. O sea, no es un despegue para siempre, sino es temporal, y las cantinas logran hacer eso, en el buen sentido. Pero también hay estos casos de cantinas en donde van y, bueno, yo lo que quiero es perderme y soltarme y dejar atrás esto que traigo ahí. Tan es así que en la cantina del Salón Pesina, cuando hacemos el recorrido, les platicamos que hay una rocola vieja, que no se llama rocola, pero porque no era nomás de rock, al revés, pues eran discos, Una radiola, de discos de 45 revoluciones, que venía una canción por un lado y otra canción por el otro, y entonces es una radiola muy interesante de museo, porque se quedó jalando. Entonces tú metías la moneda y tenías derecho a 2 canciones, las 2 canciones de ese disco, y mecánicamente saca el disco, pone la aguja, toca la canción, le da la vuelta al disco, pone la aguja y toca la segunda canción. Esa radiola la dejaron a un lado porque no hay suficiente variedad, y ahorita tienen una radiola más moderna, donde hay más de 3,000 canciones y karaoke y no sé qué. Por eso la dejaron a un lado. Pero yo le pregunté y pudimos rescatar, porque como es cuando se rayaba el disco, había que reponerlo, entonces había que ir a la tienda a comprar otra vez ese disco. ¿Cuál es el disco que más compraron? Y era una canción que se llama Compréndeme, que la cantaba María Alma, no sé si era, no. Es la canción más triste que puedan ustedes escuchar, y esa es la que más se rayaba, o sea, la que más tenían, y pues con toda razón. Entonces quiere decir que sí iba mucha gente a la cantina a hacer eso, y eso es lo que plasma Ícaro en sus dibujos un poquito.
Sí, totalmente. Él tiene un par de imágenes que no son exactamente las cantinas, sino es un poco a modo de apertura y de cierre, que es una botella. Sí. ¿No? ¿De acuerdo? Sí, perfectamente. Y creo que conceptualmente también como que esos dos dibujos buscan como justo hablar de este proceso de, bueno, ya lo conocerán cuando lean el libro, o si ya lo han leído, pues sabrán de lo que hablo, del desapego por el que atraviesa el personaje principal, ¿no? El protagonista. La primera imagen, pues bueno, sí tiene que ver con las rupturas, con la botella quebrada, y al final, pues es la redención, este brote de la semilla, esta germinación de la semilla, ¿no? Como justo aludiendo a esta capacidad como de hacer crecer algo nuevo, ¿no? O permitir que otras cosas sucedan, pues, justo a través de ese proceso que es doloroso también. Sí, para mí, la tesis del libro, que es alguien a quien le rompieron el corazón y que quién sabe dónde habrá sacado esa idea, ¿verdad? Y luego una persona que le rompió el corazón y que se pone una borrachera de 10 días, y eso sí está más raro. Pero ya que lo ves lentamente, y pues sí, despoilando un poco, porque al final de cuentas la lectura es importante, pero lo que les planteamos en esta tercera edición es mucho más que esa lectura. Es el proceso de ruptura y de recuperación. A mí una de las virtudes que más me gusta es precisamente esa, ¿no? La resiliencia, porque nunca salen las cosas perfectas y nunca salen las cosas a la primera, pero hay otra virtud, la responsabilidad, que nos puede hacer eso, ¿no? Que nos puede hacer que nos levantemos, que nos sacudamos, y a lo mejor no sin dolor o sin dificultad, pero podernos reponer. Y creo que eso es la tesis verdadera, más allá de que si le rompieron el corazón y que se echó unas chéveres, es la recuperación. Y también se plantea un poco el modo, porque en esa ruta del olvido, que ahora fue un libro, pero que puede ser ir a tomarte una cerveza o tres con un amigo, o que también podría ser ir a tomarte unas vacaciones, y eso fue mi interpretación. A veces, yo lo veo en el progreso, entras, la gente piensa que entró como a un portal y que cambió de tiempo y que cambió de espacio y que se le olvida un poco, hasta su celular lo deja por ahí, y entonces te tomas unas vacaciones de hora y media. Y esas vacaciones de hora y media, de 3 horas, no más de 8, te hacen que llegues enjuagado, que llegues de otra forma. Y también lo menciona David de vez en cuando en las pláticas que hemos tenido juntos, que es una forma, es este tercer espacio que ahora está tan de moda, ¿no? Entre la gente, que no es tu casa y no es tu trabajo, es otro espacio en el que algo intermedio que te sirve para enjuagarte un poco, que puede ser una librería, pero incluso puede ser un libro que lees mientras vas en el transporte público o en una banca. Un buen libro definitivamente también te logra eso. Bueno, acuérdense que eso parte de la historia, o sea, estamos platicando del arte de Ícaro, estamos hablando de la mercadotecnia, de la idea de Reynolds, estamos hablando del personaje en sí, pero también viene la parte de la historia de una ciudad. Yo me acuerdo de más chavo cuando pues, estaba interesado en la historia, que por eso hace poquito me enfrentaron y me dijeron, ¿y tú por qué te dices historiador? Digo, no, pues yo no me digo historiador, me dicen que soy historiador, pero yo no me digo historiador, yo no soy David Canales y ya se acabó el asunto. Pero pues bueno, me doy cuenta que sí me encanta la historia y me doy cuenta que voy disfrutando de este conocimiento de la historia. Y uno de los personajes que me han enseñado historia, porque pues para poder ser historiador tienes que tener amigos historiadores y platicar con ellos, él decía, vete a un pueblo y métete a una cantina y te vas a conocer su historia. No todos los pueblos tienen cantinas, pero sí todos los pueblos tienen gentes con las que puedes platicar y soltarse. Y me acordaste ahorita, pero yo no lo había relacionado así, porque bueno, yo tengo, nosotros, mi esposa y yo, tenemos 2 hijos
pues ya no son adolescentes, ya son más grandes e independientes. Y como esta generación, 34 y 28, esta generación que tiene la costumbre de utilizar un psiquiatra, un psicólogo. No, pues que ahí no, pues qué psicólogo traes tú, no, pues que esto es muy bueno. Y yo, pues, ¿de qué están hablando, verdad? Pues no, pues sí, y mi amiga tiene tal, o sea, como que todo el mundo está muy acostumbrado hacia eso. Entonces una amiga de Martín, mi hija, dice, a ver, ¿y ustedes pues no usaban psicólogos? Dice, no. ¿Y qué usaban? Pues el cantinero. O sea, ahí llegábamos a la barra de la cantina y le soltábamos todavía al cantinero. Ahora no tiene un cantinero que es al revés, suelta todo para ti, pero bueno, es parte del proceso. En lugar de tú desahogarte con él se desahoga contigo. No, ahorita tengo una licencia por temas médicos, pero sí. He leído una de las frases que me queda en la memoria es: en la barra se tienen más se dan más confesiones o se generan más confesiones que en una de la iglesia, ¿no? Así es. Sí, entonces es esta manera de que se va contando la historia de la ciudad a través de estas cantinas. Y precisamente en el 2019 a mí me motivó porque cerraron 2 cantinas icónicas, siempre las platico, el Mingos Bar y ¿cómo se llama lo de los tacos? El Güero Olivas. 2 cantinas que pues de chiquillos eran de esas cantinas que nunca iban a cerrar y cerraron estamos hablando antes de la pandemia. Entonces dije, pues vamos a rescatar estas cantinas con su historia, las que tenemos ahí. Y es pues siempre parte de la intención de Soy Norestense, que nuestra cultura se cuenta con la historia, y ahora pues bien arropados con gente que nos ayuda a que proceda. Pero también les quiero hacer un pequeño reclamo, porque otra vez me volvieron a abordar. En la mañana me habló por teléfono una señora, me dice, oye, es que te estoy buscando porque me dicen que tú eres el de las cantinas. Entonces digo, oiga señora, pues si tenemos 11 libros escritos de historia, tenemos talleres de historia del noreste, pláticas, tenemos 22 recorridos diferentes, vamos a Vallecillo, vamos a Sabinas, vamos a Hidalgo. Sí, vamos a la cantina también, pero me puede decir que si yo soy el señor de las iglesias y también voy a las iglesias, ¿por qué de las cantinas? Yo le decía, don David Canal es el señor cantina, y luego empecé a ver que cuando decía eso, no ponía tú 2 o 3 semanas, entonces ya no le dije nada. No, eso no es así. No, pero no sé qué, pues es broma. Aquí la cosa es que siempre nos da pie a que platiquemos de nuestra historia y nuestra cultura, y eso pues, estamos muy agradecidos porque una de las cosas más importantes que a mí me corresponde, o sea, haber dicho cuando hicimos el proyecto de la Ruta del Olvido en el 2019, es que la gente veía a las cantinas como un lugar de perdición, un lugar que pues no es o sea, como algo que había que evitar o tratar de sacarle la boca. Y cuando pero no nada más. No, nada de eso, no. Todas las cantinas icónicas de Monterrey, y ahora 11 cantinas, y hablando también porque las estamos certificando, me decían, bueno, ¿y qué tiene que hacer una cantina para que se certificara? Bueno, obviamente, la primera es que esté bien actualmente, buen servicios, limpia, y que trate todo, pero no solamente eso, porque necesita tener tradición. Y no nada más tradición de la ciudad, sino tradición también de los dueños. Y es un trabajar. O sea, si ahorita vamos a hacer preguntas, pero si me preguntan el dueño de alguna de las cantinas al azar, les voy a decir, chambea más que nosotros, para que su cantina esté como está. Hay una chamba muy fuerte detrás y muy además apegada a la familia. El ejemplo más importante es el de las hermanas Pesina, ¿no? Ellas no quieren que se acabe el proyecto que su papá tanto le costó, olvídate. Entonces,
dejamos de lado esa parte de que es una profesión cuando es un servicio a la comunidad y un trabajo decente y honrado, ¿no? También ese tema de las hermanas Pesina, lo hemos comentado en algún momento. Me parece que obviamente sin plantear ningún concepto feminista, terminan atravesando y siendo resilientes y estando en una situación que normalmente era de varones. Yo tampoco estoy tan familiarizado, pero rompiendo techos de cristal. Entonces es una cosa bien loable, es una cosa que hay que mantener, apoyar, provocar. Como profesor como profesor de ética, pienso que no puede haber éxito en soledad, siempre tienen que ser en conjunto. Como dicen, oye, pero estás ayudando a tu competencia. Yo no lo veo así, yo veo más bien que tenemos que mantener este tipo de tradiciones en conjunto para poder seguir sobreviviendo todos. Claro. De las cantinas que visité con la esposa del libro, la que ¡Qué buen trabajo, caray! ¿Y le pagaron? Claro, bueno, un trabajo de verdad. Una de las que yo mejor conocía era justo el Salón Pesina, ¿no? Y ahorita que platicábamos esto, o que nos contaban sobre el rol del cantinero como atendiendo la barra, pues no es nada más como servir la chave, también hay como un trabajo de reconocimiento del otro, ¿no? Y bueno, el caso del Pesina pues sí es como muy paradigmático, justo porque creo que se expresa muy bien como este otro lado que no tiene que ver como nada más con el beber o con la fiesta, ¿no? Entonces es una cosa casi de un gesto de ternura, ¿no? El que las señoras continúen ahí con el legado del papá, aun cuando pues ellas ya son pues señoras ya grandes. Y en los dibujos el Salón Pesina es más bien el único en el que aparece directamente las personas detrás de la barra retratadas con el propósito de retratar, que tiene que ver con esa relación, con ese vínculo que yo también ya había establecido con ella, ¿no? Sí, son de las pocas digamos cantineras que están en los dibujos. Sí, y contra su propia familia. Yo recuerdo que cuando hice la ruta material, uno de los hermanos más grandes, que además no podía atender la cantina, le dijo, no, fue otra la palabra, pero que eran unas tercas. Pues es que sí se necesita ser terco, más, todavía más, se necesita ser terca para poder... Ellas mismas, cuando platican la historia, ellas dicen, mi hermano nos reclamó que íbamos a abrir, como les decía, se quedó cerrado un tiempo. Yo les digo que ellas son la cuarta generación porque el papá es el que lo abre, luego el hermano mayor es el que se queda, y luego un sobrino, un hijo de una hermana mayor. Y después del sobrino es cuando se cierra un tiempo y luego ellas deciden abrir. Entonces ya estamos hablando de, aunque son hijas del primer dueño, pero ya estamos hablando que pasaron 3 generaciones para que luego la agarraron las hermanas Pesina. Y el hermano le reclamó, les dijo, no, pues no pueden, o sea, el hermano estaba más bien preocupado por ellas, ¿verdad? Pues, o sea, ¿cómo van a atender 2 damas? Es de su amor, pero bueno. Y pues ellas dijeron, pues lo vamos a abrir. Entonces les dijo las porfiadas. ¿Qué significa terca? Que es pues un poquito más que tercas, porque yo lo veo más como obstinado, ¿no? Que creo que también tiene mucho que ver con la cultura norestense. O sea, si nos vamos para atrás, hablando de estos personajes norestenses como el Padre Miel, como Diego de Montemayor, como pues cualquiera que agarremos ahí, algo de terquedad, algo de obstinación, algo de determinación tienen cada uno de ellos y no, pues es parte de lo que nos va identificando como cultura, ¿no?
No por nada la ciudad se tuvo que fundar 3 veces, ¿no? Very good. Oye, un poquito conectando con las hermanas Pesina, no me acuerdo si fue en el 25 o en el 24, que dijimos, oye, Semana Santa está muy apenas para todos los bares, todo el mundo se va, pero he sabido de otros lugares, principalmente turísticos, que hacen una especie de pasaporte y que en lugar de que van a las 7 templos, van a las 7 cantinas. Pues habrá quien quiera ir a las 7 de las 7 también, ¿verdad? Tampoco es excluyente. Y entonces empezamos a trabajar David y yo en un pasaporte. Y como nos llevamos también con nuestra hermana Pesina, fue muy emocionado y le dijo, oye, tenemos esta idea que queremos que en Semana Santa se haga la visita de las 7 cantinas. No me acuerdo bien qué dijeron. Yo tampoco me quiero acordar bien, pero casi me excomulgan. ¿Cómo es posible? Semana Santa es espiritual. Ni lo mande Dios. No, está bien. Y ahí quedó el proyecto. De la frustración de David, dije, no, esto hay que acomodarlo en algún lado, porque no, David no se debe desanimar. Fue que cuando ya teníamos un poco muy armado la tercera edición con las ilustraciones, con los dibujos de Pablo Ácaro, y a lo mejor con un ánimo siempre de complicar las cosas, que oye, y si también lo convertimos en el pasaporte. Entonces para mí fue una oportunidad interesante de involucrar a otras cantinas, pero también algunos de los momentos que yo disfruto más de esta relación de la Ruta del Olvido y David y la gente, es cuando va gente a la Ruta del Olvido, no al libro, sino al tour. El tercer lugar que visitan en ese tour, por regla general, es la Cantina Progreso. Es una fiestita de 1 hora, pero en que la gente se quiere quedar más rato, en que conectan, en que cantan, en que aprenden. Pero no todo el mundo tiene, tampoco es accesible, costará como 1,600 pesos, pero ese dinero más 5 horas, y estas 2 cosas ya juntas a veces no son tan fáciles de tener. Entonces, el libro, como está estructurado ahora, nos da una oportunidad de que cada quien podamos crear nuestra propia ruta, porque dentro de él, y al ser pasaporte tú lo llevas a un lugar, pero además de que te dan una cervecita en varios lugares, te firman y tú pones tus propias observaciones, ahí te evoca un poco como si fuera un diario, qué comiste, qué pensaste, qué esperabas, qué no esperabas, y entonces va haciendo pues un poco esto de un contacto contigo, un poco esto que está pasando ahorita, que yo veo que nos ponen la atención, muchas gracias, y que aventamos el celular por ahí, ¿no? Y estamos en el aquí y el ahora. Y eso es una de las cosas que pasa un montón en las cantinas y de lo que siento yo que tratamos de evocar con el libro y con este formato del libro. Más o menos por ahí. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque la idea es que siempre, como todos estos últimos... A nosotros nos encanta el sonido de nuestra voz, pero ustedes también pueden porfa. A ver, por ahí Alejandro. A ver. Alejandro, cuando va a las cantinas escribe mucho, me da preocupación ese libro que va a escribir algún día, porque cada vez que lo veo escribe y digo, la torre. ¿El orden que escogieron para el pasaporte es aleatorio o tiene un motivo? El orden, bueno, el orden de las cantinas ya estaba en la primera edición, no le modificamos, nada más agregamos la cantina del Salón Pesina, para que fueran 11 cantinas, y después hicimos el capítulo donde vienen las cantinas nuevas, y ahí no me lamenté, aprovechamos al grupo de jueves de cantinas un poquito, y no quise poner así que entre más viejas y más nuevas, o que mejores o peores, o que fuera una dirección, sino más ahí como fueron saliendo. Y nosotros, Reynolds y yo,
fuimos a tocar las puertas y con un contrato. En un principio nosotros quisimos ver así muy formales. Él es abogado y yo ingeniero, entonces pues no nos quedó de otra. Y Somos cuadrados. y nos fuimos a tocar las puertas a cantinas viejas y nuevas, y algunos nos dijeron que no, pero algunos la pensaron y hay que ver porque tengo los socios o lo que tú quieras, y también ahí como fueron cayendo, es que las pusimos ahí en orden. Sí vienen primero, según me acuerdo, de las 11 van primero y luego las demás más atrás, pero pensábamos hacerlo en cada uno de sus capítulos, pero como unas sí son y otras no son, entonces en su capítulo nomás ponemos el sello de que es cantina participante, y entonces ya te vas atrás para que fuera ahora sí el pasaporte en la parte de ahí atrás. Y lo pensamos un poquito de que pusieran, porque a lo mejor habrá gente que pues, le va a valer sorbete, que también es válido, como siempre he dicho yo, si tú compras el libro es tuyo y el personaje es tuyo, ya el escritor ya no tiene nada que hacer al respecto, pero pues sí quisimos que hubiera esa posibilidad para que la gente pusiera su experiencia y con quién fue y qué fue lo que más le gustó, para que vaya haciendo su propia ruta. Y también una invitación a que tengamos rutas nosotros, rutas de diferentes cosas. Ya platicaba ahí Jesús que hay rutas de bibliotecas, hay rutas de cafés. En la Ciudad de México también hacen estas rutas de cantinas. Pero podemos hacer, ojalá y algún día, por ejemplo, hagamos rutas de donde están las pinturas rupestres aquí en Nuevo León. Hay una muchacha que va a mis recorridos y tiene fotos de los 51 municipios con sus letras, y ella llenó sus 51 municipios. O sea, pues tú vas haciendo, siempre y cuando estamos hablando de experiencias, estamos hablando de cosas que te formen, pues ir haciendo diferentes rutas. Pero si no pensabas más, la idea es que cada quien haga su ruta como va queriendo. En el caso, no sé si lo preguntas, en la ruta del olvido, del recorrido que hacemos, sí está un poquito pensado porque tenemos que tener la comida y la música en los tiempos adecuados. Si te pongo a comer en la primera cantina y te pongo a cantar en la última, pues ya se nos va la. Entonces sí tenemos que tener ahí más o menos organizado eso, pero no, aquí es que cada quien haga su propia ruta. ¿La tuya, Pablo, cómo fue? ¿Te acuerdas más o menos? Yo sí seguí el orden de los capítulos, sí. Y hablando como de motivos del acomodo o por la ausencia de esos motivos, creo que es simbólico, sintomático que el libro abre con lontananza, que es la más vieja, ¿no? Sí. Bueno, sí, abre el libro. No quieren que yo hable. El libro, la primera edición. Perdón. Gracias. Bueno. El libro desde la primera edición empieza con lontananza, pero no es porque es la más antigua, es por don Jesús Chapa. O sea, ¿no? Yo creo que me tocó la suerte de poder interactuar con este cantinero de los antiguos, un poquito con Antonio Ayala del Ranchito, pero que era del ¿cómo se llamaba? Bueno, él tenía 4 cantinas antes. Electos y el sí, por ahí teníamos. El señor Pesina, don Jesús Chapa de Lontananza, don Antonio Ayala del Ranchito, y por ahí, bueno, el papá de Pilo, el papá de La Favorita. Esos eran de esos cantineros de antaño que pues, o sea, fue toda una generación. Estamos hablando de cantinas desde los 50, 60, 70, en donde
no había extranjeros prácticamente en las cantinas, son cantinas yo les digo, de parroquianos. Y pues a mí sí tuve la suerte de conocer un poquito a algunos de ellos. A don Antonio Ayala, por ejemplo, lo entrevisté antes de fallecer, pero don Jesús Chapa, olvídate, como hijo me traía, y así me trataba de mendigo el pelado, pero estuve mucho tiempo ahí con él. Entonces la riqueza del libro, parte de esa historia, es gracias a don Jesús Chapa, que era el dueño de Lontananza, que falleció ahora en la pandemia, y que además les quitaron la cantina a los hijos, entonces ya es otro boleto. Pero esa es la razón por la cual Lontananza la hago así como el lugar donde llegaba el personaje como base. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es la participación? A ver, ya. Mario. Sí. A los paleros les vamos a dar oportunidad primero. Más que va. Bueno, hablando de paleros, felicidades, Carlos, está muy padre el gráfico, la ilustración. Se nota que, David, felicidades, se nota que hay una evolución en el producto, en lo que quieres transmitir. Y sé algo un poco, quisiera que nos explicaran por qué se convierte en un pasaporte, algo que se le ocurrió muy ingeniosamente a Reynolds, pero no me queda muy claro qué es lo que hay que hacer o cómo funciona eso. Gracias. Ya viene el otro micrófono. Si quieres. Sí, bueno, desde la primera edición, la idea era recuperar la historia de estas cantinas, que si después se cerraban, pues que no quedara en el olvido, y invitar a la gente a que fuera. ¿Y cómo invitamos? Pues pensando en la ruta del olvido y haciéndolo así, pero luego platicando con Reynolds, oye, si hacemos un pasaporte donde invitemos a que la gente vaya y que vaya escribiendo sus memorias y que lo suba, porque la idea es, hay un QR. ¿Cómo funciona? Bueno, entonces la idea es que la gente vaya a las cantinas y las viva, ¿no? Y motivando a eso es que hicimos este pasaporte. Y la primera idea del pasaporte es que tú vas a llegar a la cantina participante y te va a regalar una cerveza. Entonces, prácticamente el costo del libro es una inversión, ¿no? Porque tienen como 10 cervezas ahí ya para degustar. Y bueno, esa es la primera. Entonces tú ya vas y vas a poder hacer eso, pero vas a poder también, es tu libro, es tu pasaporte, y ahí puedes escribir con quién fuiste, qué viste, qué mire, qué historia, qué te contaron. Entonces hay toda una página para que puedas hacer eso. Y luego esto lo vas a poder compartir a través de un QR para que nosotros podamos tener también esa interacción con los que ya están haciendo su ruta, y que aprendamos un poquito más de eso. Y luego vamos a tener también pues, eventos de los que ya llenaron su pasaporte y así sucesivamente, pero en esas, hasta ahí vamos ahorita, con que puedas tener tu testimonio en la página y que podamos después hacer algo más. Gracias. Al contrario, a ver, maestro. Seguimos aquí de paleros. Paleros no sabemos. No, pues felicidades por esta nueva versión. De repente, no sé si llegué tarde y no escuché esta duda que tengo, pero a ver, de la versión pasada a esta, ¿cuántas cantinas más hay? Esa es una pregunta. Y la segunda, hablabas de las certificaciones y tienen ciertas características muy puntuales, una de ellas la tradición, que son características que no cualquier cantina podría tener, ¿no? Mi duda es, de las cantinas que vienen aquí, ¿cuántas cantinas tienes mapeadas que faltarían de entrar que cumplieran estas características? Muy buena pregunta. Fíjate, normalmente ya ves, cuando hacemos el recorrido siempre hay gente muy envalentonada que cree que sabe
mucho y trata de ponerte a prueba, ¿no? Y eso pasa pues en todos los ámbitos y son bienvenidos porque pues si no, ¿cómo prosperamos? Y me dice, no, pues no conoces la cantina fulana, ¿verdad? Pues no la conozco. Pues entonces, y bueno, nada más como ejemplo, yo hice un recorrido en donde está el Mercado Juárez y toda la cuadra, son 4 cuadras alrededor del Mercado Juárez, y luego me brinqué una cuadra y hice otra vez el recorrido, ya no son 4, son más cuadras, y brinqué todavía otra cuadra más y hice otro recorrido allá, y son 52 cantinas. Nada más ahí. Entonces, pues, saberme todas las cantinas de Monterrey, pues yo creo que nadie y primero se acaba el hígado que la conocieras. Pero, bueno, pensando un poquito, de estas 10 cantinas primeras que vimos, sí me cercioré que cumplían con que estuvieran vigentes, que tuvieran buen servicio. O sea, hablando de el hoy, que es importante, o sea, porque pues, si, por ejemplo, está la cantina del Centenario que no cumple, porque ahorita es una administración nueva, está buena y todo, pero pues ya no siguió. O el ejemplo más claro sería el Generoso. Cuando escribí el libro, ahorita está cerrado el Generoso, ya lo van a abrir, pero cuando escribí el libro sí estaba abierta, pero estaba muy mala, y olíamos mal los baños, estaba muy mal atendida. El hijo del dueño se había ido para Estados Unidos y pues estaba batallando, y decidí no ponerla por lo que hoy no estaba ofreciendo. Entonces, pues tuve que tomar decisiones de cuáles no. Y además de que hoy estuviera funcionando y funcionando bien y dando un buen servicio, tenemos que tener esa tradición hacia atrás, ¿no? de cantinas, como volvemos otra vez con las hermanas vecinas, hablando de que hay un señor que tiene 70 años que empezó una cantina y que le costó sangre, sudor y esfuerzo, y que lo están continuando. Y también que estén los clientes, ¿no? O sea, las cantinas que de tradición, los clientes van, inclusive los hijos y los nietos de esos clientes. Lo platicamos siempre con los meseros del Indio Azteca, que lo que más les da orgullo es que están atendiendo a nietos a quienes atendían, ¿no? Entonces, pues ahí se va juntando toda esa y luego si le agregas algún saborcito en particular, porque, pues, que la cocina o que la música o sea, para poder decir, bueno, esta cantina tiene algo que los demás no tienen, y eso es como lo certificamos. Y de ahí agregamos de las 10 que teníamos, agregamos Pesina, que estaba cerrado y abrió. Entonces tenemos 11 cantinas, por así decirlo, certificadas con esa tradición. Lo que hicimos ahora es que hicimos un capítulo de cantinas nuevas, ¿no? O sea, cantinas como, por ejemplo, el Club del Transportista, que pues, es un orgullo llevar gente al Club del Transportista, pero no tiene la historia, porque era un club privado. O sea, era precisamente, se juntaron los transportistas y te dijeron, tenemos que tener un lugar donde juntarnos y echar chévere, y hicieron su club. Y luego pues hay que tener un mesero, y cómo lo hacemos para que el mesero siempre esté. Pues bueno, vamos medio a abrir a invitados, y luego bueno, y ahora ya está abierto al público y ya es parte de, pero no tiene la antigüedad completa, pero sí tiene un servicio ahorita número. Entonces hicimos, creo que son 10 cantinas, sí. O sea, son 11 cantinas con todos los atractivos anteriores, y son 10 cantinas que ahora las puedes presumir. Hay unas que se me hace padrísimo la labor que están haciendo, porque están apoyando a las cerveceras
artesanales, que las cervezas artesanales es una chamba que bruto. O sea, pues están cuesta arriba completamente, nunca van a poder competir en precio ni en promoción con una carta blanca, con una Corona, es una modelo. Entonces, y pues están cuesta arriba, y caiga a esos lugares como Cuadro Coyote, como Almacén 42, que pues, se la rifan ofreciendo ese tipo de cervezas. Pues también es como para agradecerles, y tenemos ese capítulo adicional, y algunas de ellas entran al pasaporte porque sí lo aceptamos. No, es muy interesante, y igual también me llama mucho la atención, cuando yo leí el libro, y obviamente voy a comprar una versión, pero el tema de toda la historia que gira alrededor, o sea, el Monterrey histórico que yo conocí a través de tu libro. O sea, es algo increíble, ni idea yo de estos eventos que han sucedido, por una parte, y para que lo compren, y por otra, también el hecho de, en Monterrey estamos muy, yo no soy de aquí, y entonces sí veo como esta narrativa de los grandes empresarios, pero son el de cervecería y tal, pero aquí le estamos haciendo homenaje a estos pequeños empresarios que tienen historias de esfuerzo, de sudor y sangre, como bien decías, y que también está increíble, ¿no?, que les demos un lugar en la historia al lado de la historia que ya conocemos de Monterrey, ¿no? Entonces, en ese sentido también se me hace tu libro increíble, porque estamos dándole lugar a estos pues, personas que no lo tendrían en la narrativa oficial, ¿no? Porque pues, se pagan, la han comprado con dinero, pero bueno, en ese sentido se me hace súper interesante también de qué manera estás incluyendo a estos empresarios, cómo compartes, más allá de que es una cantina, hay demasiada historia en estos espacios, las cosas que han sucedido, y poderlos conocer esa historia de Monterrey se me hace increíble. Oye, Antes de pasar, me acordaste porque cuando hicimos el evento de la Ruta del Olvido, hicimos un evento de un premio del Turismo Nuevo León ahí en El Progreso, y luego una persona a la que fue dice, oye, ¿a dónde me llevaste? Porque cuando yo llegué no quería ni entrar ahí al Progreso porque no sabía que la pintura y que y para irme tuve que despedirme de todos, me tardé como una hora. O sea, llega como anónimo, ¿no?, que no conocía a nadie, y al salirse después de 2 horas que estuvo ahí, ya compadre con todo el mundo, platicando con todos ahí. Y bueno, pues es que esa es parte de esa posibilidad que tienen en una cantina. No, pero yo nada más quería decir, pero era una puntada. Dices, no, es que los grandes empresarios, los pequeños empresarios también existimos. ¿Alguien más que quiera comentar algo, participar, comprar libros? Aquí están los autores que quieren firmar. Ahora además, ya no lo platicamos, pero si compran el libro aquí en Punto y Coma, además tienen 200 pesos de descuento en la compra de un mezcal de los que están ustedes degustando, que la verdad, fue el jueves pasado que platicamos del mezcal, o hace 2, aquí, hace 2. Cuando platicamos con Mario del mezcal 2700, pues también es un trabajo importantísimo. Traigo pendiente el pleito de que si es mezcal o no, que lo quiero hacer público más adelante a uno. Pero está padrísimo. A mí me encanta que me digan que estoy equivocado, porque pues, bueno, de esa manera aprendemos. Pero todavía no estoy seguro que esté equivocado. Entonces hay algo que vamos a discutir acerca del nombre del mezcal. Pero Mario, tenemos nosotros uno de los 4 o 5, a lo mejor si metemos en Tamaulipas un par, serían 6 o 7 familias que se siguen dedicando a la producción de destilado de agave. Para no pelearme hoy con este destilado de agave que tiene, es más antiguo que la cerveza, ¿no? Nosotros no éramos cerveceros, y ahora pareciera que nada más somos cerveceros, pero no, fuimos pulqueros,
fuimos agaveros y antes fuimos mitoteros, pero eso es otra historia más lejos. Bueno, entonces platicamos acerca de un poquito de esa historia del licor de agave, o sea, el agave, que es una planta que si no, es más, nadie de nosotros estaría aquí si no hubiéramos tenido agave, porque los chichimecas sobrevivieron mucho gracias a eso, y de ahí venimos todos los demás. Entonces tenemos este mezcal 2700, que es un orgullo también local, que lo pueden probar y estoy seguro que les va a encantar, y que además tendrían 200 pesos de descuento para su siguiente compra del destilado de agave 2700. Ahí nada más se apuntan con Mario y lo pueden. ¿Ahorita hay servidos todavía o ya no? Ahí para degustar. Levante la mano que quiera. Sí, aquí le traemos un. Ahí está, mire. Acá no lo han probado. Sí, no, Sí. sí se los recomiendo. Hay uno de maracuyá muy bueno. No lo han probado como debe ser, me hace falta. Jaime. Pero Jaime leyó el primer escrito de Antes Ruth de Elomil, antes de antes, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Y ha mejorado David o sigue igual? Yo también me estaba acordando. Tu tocayo David Toscana, escritor de aquí de Monterrey, también ingeniero del TEC, que ganó un premio este año. Uno de sus primeros libros se llama Historias de Lontananza, cuentos en el mes de bar. No. Él inventó, es un bar que él la historia lo pone en Bustamante y pone que hay una cantina en Bustamante que se llama Lontananza y ahí hace sus cuentos. No existe en Bustamante ninguna cantina. Bueno, está basado en el Lontananza de Monterrey, lo que pasa es que hace eso, los cambia de. Es interesante, sí. Es el antecedente de otro libro de cantinas, ¿verdad? Sí, claro que sí. No, y David Toscano, pues mis respetos, gran escritor. Y de aquí del noreste, porque luego nos dicen que no hay escritores aquí, y muy buenos. Y lo que necesitamos aquí es lectores, pero bueno, allá vamos. Hay gente como, aquí como punto y coma, pues nos ayuda a que cada vez haya más lectores. Y hablando de escritores norestenses, pues ahí Jaime, ¿cuáles fueron tus últimos libros? A ver qué. Este año me sacaron uno que se llama Nadie se muere en Día de Muertos, cuentos. Nadie se muere el Día de Muertos. Que aquí lo presentamos y el otro fue Monterrey Imposible, Historias de Monterrey. Ese de Monterrey Imposible, aquí lo están vendiendo también, ¿verdad? Creo que ya no tiene Jesús, me trae a traerle más. Hay que traer. Eso es muy importante, porque son pequeñas historias de personajes de Monterrey, ¿no? Son fantasías sobre Monterrey, los cerros, el clima, la gente. Pues felicidades y muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Ya lo leyeron? Dudas, preguntas, quejas. ¿Ya lo compraron? Reclamos, que no poquito mezcal. Allá en la barra, ¿quieren preguntar algo? No. ¿Por qué considero, o sea, además de como la historia y los años durante los cuales han existido cantinas aquí en Monterrey y en Nuevo León en general, ¿qué otra cosa consideran que las hace parte de nuestra identidad cultural? Bueno, hablando de desde cuándo están, la cantina más antigua en activo es precisamente Lontananza, que se funda en 1908. Y digo que es la cantina más antigua en activo porque tenemos escritos donde en 1800 había cantinas, bares, salones, o en algunos casos se les llamaba vinateras, que era como se les conocía acá. Había pulquerías también. Bueno, y pulquerías, tienen razón. También a finales de 1800, principios de 1900, había más de 10 pulquerías regadas por Monterrey.
Entonces, pues más o menos andamos con esas fechas. Y luego la otra pregunta, que ¿por qué son tan importantes en la ¿Qué cultura? tienen que tener para que se consideren culturales? Es que precisamente creo que a ver si con esta me explico. Me contrataron en el municipio de Monterrey porque iban a hacer unos clips de cantinas para antes del mundial, ¿no? Y nos iban a pagar un dineral, ¿no? Ni pagaron, ni se hizo, bueno, ahí sí salían algunos, pero no pagaron ni más. Pero les dije porque iban a hacer cantinas, restaurantes, y eran 3 cosas que iban a hacer. O sea, querían hacer una lista de cantinas, una lista de restaurantes y una lista de... Ya se me va la otra, no me acuerdo qué eran las 3. Y entonces yo en la primera junta les dije, a ver, tenemos que entender muy claro que una cantina no es un restaurante y un restaurante no es una cantina. Pues ¿cómo le haces eso? Es muy fácil. Si tú vas a un restaurante, en el restaurante te van a correr terminando de comer. O sea, en el restaurante lo que quieren es que llegues, te sientes, comas y te vas. Como le dijo Fox a Fidel Castro. Eso es lo que quieren. Y en la cantina es todo lo contrario, ¿no? O sea, si yo te invito a ti a una cantina, yo no te voy a decir, oye, vamos a una cantina, nos vamos a las 2, pero a las 3 tengo que ir, ya, mejor no me invites a una cantina. O sea, ahí hay un tema de tiempo y espacio que es muy diferente. Entonces los regiomontanos desde el siglo antepasado entendieron eso, ¿no? Yo te voy a invitar a una cantina, nos vamos a ver en una cantina y ahí no me vas a andar con que ya nos tenemos que ir, ¿no? Porque vamos, y tampoco más a andar porque tenemos que firmar este contrato o tenemos que hacer tal cosa. Entonces esos espacios se vuelven pues priceless, ¿verdad? ¿Qué platicas en una cantina? Pues nada y todo, ¿no? Y ahí es por eso lo importante de lo que se va haciendo en una cantina. No sé si contesté. ¿Yo puedo opinar? Claro. O sea, en ese contexto, creo que no necesito micrófono. A ver, tú. Creo que en ese contexto lo interesante, o sea, tienes que definir qué es cultura, usos y costumbres. Estamos hablando de usos y costumbres de aquella época, de un momento histórico, del contexto del hombre. Antes no había redes sociales, o sea, era un espacio para generar comunidad. Donde el vato, ¿cómo está educado el hombre? Pues a ser machito, ¿no? Y a no llorar, pero si iba a la cantina, pues el vato se abría. Era el único espacio donde el vato podía ser él mismo, con un lubricante alcohólico, pero era, imagínate, ¿no? O sea, ser hombre en esa época, estar como una botella encerrado, y el único espacio donde podía comportarse como él era en la cantina, ¿no? O sea, donde podía conectar con alguien más y con otro hombre sin que fuera tachado como que le gustaba el otro bando, ¿no? Era normal, ahí era normal abrazarse, llorar. Pero no era obligatorio. Sí, claro, pero mi punto es que es interesante cómo lo plantea el libro porque te da un contexto histórico, un contexto de lo que se estaba viviendo en ese momento y el por qué es necesario. No tanto es por ir a divertirte, no tanto es por querer agarrar la pena, no, o sea, es un momento histórico en ese parte de Monterrey industrial, ¿no? Entonces, creo que ese libro te ayuda a darte un contexto de la cultura del momento. Creo, conectando con ese comentario, y ahorita te regreso, creo que eso, y no solamente el interés por lo antiguo, sino esos valores y características y virtudes que se daban en aquel tiempo y que vienen muchísimo al caso en este tiempo, porque ahora todos tenemos aquí nuestro celular y podemos estar hablando con alguien en China y con alguien más en Estados Unidos, pero al mismo tiempo estamos completamente desconectados entre nosotros, aquí en lo cerquita, y la cantina da una oportunidad de volver a reconectarnos. Entonces pienso que eso es la razón por la que empieza a haber cierto auge, y no creo que se vaya a terminar por la misma razón. Vamos a seguir desconectados, vamos a seguir ultra conectados electrónicamente, pero desconectados en la realidad real.
Y esos tipos de espacios nos ayudan a conectar. Algo que es muy Yo un último comentario para cerrar mi punto. No, usted no cierre este sigue. No, hablando del por qué, ese fue lo que preguntó. No, está. Hablando del por qué, o sea, preguntar el por qué es importante, valga la redundancia, es que ¿para qué sirven los documentos? O sea, un documento puede ser un documental, puede ser un libro. Entonces estos documentos nos ayudan a saber cómo se hacían las cosas en el pasado para poder entender. O sea, si quieres verlo desde el punto de vista reflexivo, o sea, si quieres entender tu presente, necesitas entender cómo funcionan las cosas, porque todo eso es un efecto dominó de dónde terminas tú, ¿no? Bueno, así lo veo yo después de terapia. Ahí la llevo. Ahí va. Y fíjate que también ahorita, acordándome, se cierra el libro con un capítulo en donde están los amigos echando una carnita asada. Que eso también, la gente de otros lares no nos entiende lo que significa, ¿verdad?, la carne asada. Y se disfruta muchísimo, ¿no? Yo lo uso mucho, por ejemplo, hablando en lo personal con mi hija de 28 años, que platico poco, pero cuando hacemos carne asada, digo, bueno, invita a 2, 3 amigas y te voy a hacer una carnita asada. Olvídense, pues ahí platicamos hasta de todo, porque estamos logrando tener un espacio que se presta para ello. Y es lo que comentas tú, en la cantina se presta para ello. O sea, como que te das ese permiso de ser tú ahí, y que en la oficina no te puedes dar ese permiso, ¿no? o en algún lugar. Claro, no está bien visto, ¿no? Afuera. Hay unos objetivos muy claros, y acá no. Así es. Bueno, pues es parte de... ¿Algo más, Pablo? Para que nos sigas acompañando. Sí, No sé. Como, pues, creo que no ellos se han agradecido a ustedes dos en lo que llevamos. David, bueno, el acierto, muchas gracias por hacerme parte de este proyecto tan bonito, la verdad. Muchas gracias a ti, la verdad estamos muy contentos. O sea, cuando yo no te conocí y Reynoso lo puso ahí sobre la mesa, y dije, pues sí, vamos a empezar. La verdad es que las fotos de la primera edición pues están muy apenitas, las tomé yo, entonces todo lo que sea cambiar ahí ya era para mejorar. Pero bueno, aquí encontramos una esencia de cada una de las cantinas en las ilustraciones de Ácaro, y fue muy poquito lo que vimos hoy. Faltó nada más agregarle tantito ahí, que le pedimos ahí algunos arreglitos, pero en general desde el principio creemos que pusiste muy bien la esencia de cada una de las cantinas ahí, que esa es la intención, que enriquezcamos el libro. Yo en la manera en cómo nos comunicamos, pues yo escogí las letras, y eso en principio choca un poquito la imagen con las letras, y les voy a decir por qué. Aunque la gente dice una imagen dice más que 1000 palabras, pero una imagen te dice todo y una palabra te deja a ti decir. Entonces yo soy partidario de que tú te imagines cosas. De hecho, parte de mi escritura, hay gente que me dice, oye, pues o sea, describe más. Y a mí me gusta dejar a que el lector se imagine su propia cosa. Y a mí, una de las cosas que me dio mucho orgullo cuando mi primer libro, Soy Norestense, hice la presentación, y una persona me dijo, no, tú no escribiste el libro de Soy Norestense. Pues claro que sí, lo escribí. No, tú no lo escribiste. Ya leí el libro y lo escribió una persona gordita, está hablando de comida todo el tiempo, y tú estás flaquillo y tú no eres el que lo escribiste. Digo, bueno, no, ese es el que tú dices, ese es el que lo escribe, ¿no? Porque es tu imaginación, o sea, es tuyo, como les decía, es tu personaje. Y eso sí lo hacen las letras, las imágenes
pues ya no, ya te dicen, pues así es, y ya se acabó. Pero esa mezcla y luego además agregando con algo como ilustración, pues permite a que podamos seguir jugando con eso. Pero mi objetivo en mis libros y en los próximos libros es eso, que cada uno de nosotros le pongamos nuestro doctor que traemos ahí adentro, que siempre es mucho. Muchas gracias. Un aplauso aquí para nosotros. ¿Qué horas son? 8:15, ¿hasta qué hora tenemos que dar? A las 7:05, no sé qué. No, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí están estos hombres, si quieren comprar un libro y que se los dediquen o algo, es un buen momento. Ácaro para que les firme. Sí. Yo sé, no lo vamos a tener siempre. Ojalá que sí. Él anda en muchos proyectos. Muy bien, pues muchas gracias al espacio, muchas gracias David, Pablo. Me gusta estar aquí, me gusta el sonido vivo. Me gusta ser promotor cultural y estar con esta gente tan linda, que luego ya vamos reconociendo a muchos que vamos haciendo tribu, y eso también creo que es de lo que se trata. Muchas gracias. No, al contrario, hemos agradecido mucho su trabajo, porque pues está plasmado ahí y realmente le da valor. O sea, lo que tú hiciste le da valor, y lo que está haciendo Reynolds, además de darle valor al libro, también le está dando mucho valor a la Cantina del Progreso, que eso, volvemos otra vez, si estamos hablando de un lugar histórico que se nos estaba perdiendo, ¿verdad? Inclusive no tenemos claro la fecha en que se abrió. O sea, así de ambiguo tenemos algunas cosas en nuestra historia. Monterrey, Nuevo León, el noreste de México ha carecido por mucho tiempo de conciencia histórica, ¿no? Y no nos la creemos, ¿no? Es muy fácil que alguien venga y nos diga que nosotros no somos mexicanos, ¿no? Y nos la creamos. Es muy fácil que la gente nos diga que no tenemos aquí nada que ofrecer. Es muy fácil que nos diga que nuestra cultura no es valiosa. No hay cultura más valiosa que la de uno mismo, ¿no? Y el valor la tenemos que darlo nosotros, ¿no? Y un ejemplo clarísimo en esta falla que hemos tenido por años de creernos que nuestra cultura, nuestra historia tiene valor, es que cuando hablamos, por ejemplo, de la batalla de México contra Estados Unidos, que fue una batalla que tendríamos que tener siempre en nuestra mente, y la tenemos que tener siempre en nuestra mente, no para andarnos peleando con los gringos, ni exigirles que nos pidan disculpas. No, la historia no es para eso. La historia es para aprender, conocer y entender por qué pasó y por qué estamos nosotros hoy aquí. Cuando hablamos de la guerra de México contra Estados Unidos, hablamos de los niños héroes allá en el castillo de Chapultepec, ¿no? Esa batalla de los niños héroes en el castillo de Chapultepec, no me acuerdo si duró 3 horas o 4 horas, pero no duró gran cosa, ¿no? Por eso se le llaman los héroes del 47, porque fue en el año del 47 esa batalla de los niños héroes. La batalla que hubo aquí en Monterrey fue una batalla de 3 días, una batalla donde se perdieron muchas vidas de héroes mexicanos que dieron su vida por la patria, que en ese entonces no se tenía ni claro, ¿no? Y los que me han acompañado al recorrido, Alejandro ha ido al recorrido de la batalla de Monterrey, llegamos a un lugar donde hay una placa con algunos nombres de los que murieron, y siempre me gusta a mí decir, toda la vida, al menos a mi edad, todos los lunes cantábamos el himno nacional, ¿no? Y a veces lo cantamos cuando juega la selección y cuando pelea el Canelo y en algunas otras actividades ahí. Y cuando cantamos el himno nacional decimos, un laurel para ti de victoria y un sepulcro para ellos de honor, ¿no? Y no lo hemos cumplido.
Murieron mucha gente aquí en Monterrey y no hemos cumplido darles un sepulcro para ellos, ¿no? Y no lo platicamos, no hablamos de eso, ¿no? ¿Por qué no hablamos de eso? Es sumamente importante. Y vamos a esperar a que una persona en la Ciudad de México, como Pablo Ignacio Taibo II, se digne a hablar de esto. Pues no lo va a hacer, vamos a hacer nosotros. Y lo vamos a aprender nosotros y vamos a levantar la mano y decir que aquí en Monterrey hay una batalla de 3 días en donde ni ganamos ni perdimos, sino todo lo contrario. Y lo importante no es que si ganamos o perdimos, porque también esa es otra cosa que me pasó cuando hace 2 años los amigos de la batalla de Monterrey lograron hacer que Monterrey fuera heroica. Decimos que Matamoros es 3 veces heroica y por allá hay algunas otras ciudades que son heroicas. Monterrey desde hace 2 años es heroica. ¿No sabían eso? Desde hace 2 años, por esta batalla de Monterrey de los 3 días. Y cuando yo lo festejé, bueno, gracias a Dios no tengo tantos seguidores en redes sociales, entonces me llegaron poquitos a decirme: ¿qué tienes como que heroica si perdimos? Entonces, en primer lugar, no perdimos, porque fue una capitulación. Pero en segundo lugar, la heroicidad no tiene que ver con el resultado, ¿no? O sea, yo puedo hacer algo heroico y morirme en el intento, o que no haya funcionado, pero mi acto heroico no tiene que ver con que me haya ganado mucho dinero o haya logrado tal o cual cosa. La heroicidad tiene que ver con que uno está arriesgando algo por un bien común. Y eso fue lo que hicieron aquí esta gente. Entonces, otra vez, siempre invitarlos a que levantemos la mano, que aprendamos de nuestra historia, que nos la creamos, que la apreciemos. Hay otro tema que hemos entendido, que si no lo conocemos, bueno, voy a decir primero negativo para después decirlo positivo. Si no lo conocemos, no nos va a gustar, y si no nos gusta, no lo vamos a apreciar, pero tenemos que conocerlo, tenemos que cuidar. Entonces, conozcamos para apreciarlo, para aquilatarlo y para cuidarlo, ¿no? Y esa es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras raíces. Por ahí va. ¿Alguien? ¿Listos? Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por visitarnos aquí en Punto y Coma. Acuérdense que estamos el último jueves de cada mes. La verdad es de que ustedes hacen que seamos muchos. No necesitamos a nadie más para sentirnos orgullosos de lo que estamos viendo y compartiendo ahí con ustedes. Entonces, realmente muchas gracias, Reynol, que sin él no tuviéramos la tercera edición y no tuviéramos la Cantina del Progreso. Ácaro, que es una persona que vive de eso, ¿no? Entonces, eso también es sumamente importante. Antes de que, bueno, cuando falleció, ¿quién sabe cómo se llama el tercero que está pintado? Gerardo Cantú. Cuando falleció Gerardo Cantú, me pidieron que diera unas palabras en un documental que le hicieron de su vida. Y bueno, adelante, están en su casa, punto y coma. Me pidieron que hablara un poquito de su vida. Yo la verdad es que lo conocí muy poco, a Gerardo Cantú, pero es un pintor. Y en el documental él dice, cuando yo era chiquito dije, yo voy a ser pintor. Y entonces de ahí me agarré y dije, no, pues esta es una persona valiosísima, porque pues, hizo lo que quiso y lo que hizo, lo hizo muy bien. Y bueno, pues eso, esperemos que Ácaro llegue dentro de muchos años Muy bien, pues muchas gracias, qué bueno que vinieron. Ahorita les hacemos un resumen a ustedes. Bienvenidos aquí a Punto y Coma, que sigamos leyendo. Gracias. Pueden ir en paz.
¿Ya le pongo aquí para? No, necesitamos un técnico.